gusto saludarle, un verdadero placer, como siempre, estar retroalimentando con usted en Economía y Mercados. Y pues dentro de lo más reciente tenemos que ver la elección en Colombia y por eso el tema de hoy será qué se vislumbra con la elección de Gustavo Petro. Pues algunas gentes dirán que tanto nos debe interesar esto, otros obviamente sabrán que sí, es muy interesante porque cada día todo lo que sucede en nuestro planeta, estamos viendo lo interrelacionado que está. Lo que acaba de suceder en Colombia, por supuesto, y nos está dando una guía, un factor importante en América Latina y tenemos que hilvanarlo con todos estos movimientos que se están haciendo de la CELAC, lo que acaba de suceder con la cumbre, entre comillas, de las Américas, porque no fue una cumbre al tener tantas ausencias y fue más bien una cumbre de Biden en Los Ángeles, que ya platicamos aquí en otro de los programas y aprovechamos como siempre a invitarle a que se suscriba a nuestro canal si aún no lo está y que nos dé una manito arriba que siempre nos ayuda. Vamos creciendo gracias a usted. Bien, retomamos entonces el tema de que el aspecto de Gustavo Petro en Colombia pues tiene muchas aristas, ¿verdad?, que podríamos ubicar desde el punto de vista del mensaje que se está dando en América Latina en relación a Estados Unidos y Canadá para esta parte, el deterioro que está teniendo la Organización de Estados Americanos y sencillamente tiene que relevarse o surgir un detalle más grande, como vamos a ver más adelante en las láminas. Tenemos el país que muy subtituladamente podríamos leerlo como un protectorado, aunque se hable como un país democrático, y eso es lo que es relevante también. Vamos a salir con la primera lámina porque este aspecto del cambio, como llaman, que era impensable en Colombia, bueno, se puede pensar que sí, impensable desde el punto de vista que era una condición incondicional, una situación incondicional de Colombia hacia los Estados Unidos. Por eso hablábamos del protectorado con el nombre todavía de país libre y democrático, que ahí en esta elección pues está haciendo uso de ello. Va a tener un efecto innegable en la política que tiene Estados Unidos hacia América Latina, que no nos ha traído un desarrollo. No podemos decir que toda la cantidad de decenas y decenas de años que tenemos en intercambio, entre comillas, intercambio diré yo, porque es muy desbalanceado con Estados Unidos, los países latinoamericanos pues siempre hemos tenido la peor parte o siempre se sale perdiendo, ¿verdad? No se diga de Canadá, es exactamente igual, es la anglósfera. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué podemos ir determinando en estos aspectos? Bueno, veamos primero que son 4 años los que tienen la presidencia en Colombia. O sea, puede haber muy buenas intenciones, no lo dudamos. 4 años son muy pequeños, estamos viendo 2 años menos de los que se hacen aquí en México. Y pues básicamente tenemos que checar que el señor, pues yo creo que tendría que dormir 2 horas cuando mucho y trabajar 22 o a lo mejor 20 para que se deje 2 horas para comer. Entonces, en este sentido, creo que es uno de los parámetros que tenemos que ver. ¿Qué hacer en 4 años después de décadas que ha tenido esta circunstancia? Por favor, continuemos en la siguiente lámina. Aquí podemos ubicar también la otra parte. Recordemos que de candidato, Gustavo Petro tuvo una diferencia ahí con el encargado de las Fuerzas Armadas de Colombia, que se caracterizan, recordará usted lo que ya sucedió en el Caribe, que fueron a dar una vuelta a estos señores, que aparecieron unos soldados o ex soldados colombianos en un atentado que hicieron contra un presidente prácticamente que teníamos ahí. Para no mencionar, dicen, y no se vaya a encariñar el algoritmo con el canal y no lo vayan a censurar. Bien, Gustavo Petro tuvo la diferencia con el encargado de las Fuerzas Armadas, que fue una muestra más de todo ese intercambio que tiene Estados Unidos en Colombia y todos estos grupos que también manejan una condición pues muy difícil, ¿verdad? Porque la pobreza
en Colombia es bastante fuerte, las condiciones laborales no son buenas, aunque aparezcan indicadores de su crecimiento, como comentaremos más adelante. Siguiente lámina, por favor. Otros de los factores que tenemos que ir tomando. Bien, Colombia, como México, también tiene ahí sus tres poderes. También tiene una diferencia, por ejemplo, su fiscalía, que también es autónoma, tiene también esas diferencias adicionales, también entrecomillados a los poderes. ¿Qué sucede aquí? Que al que le dejan en la parte de esa fiscalía independiente o un área, lo que sería nuestra función pública, la Contraloría ya, se la deja también esta gente de Iván Duque, y es algo que Gustavo Petro pues no va a poder modificar. En el caso bueno, y hablamos de la parte del Poder Judicial, que también ahí creo que son 7, 9 ministros, algo así, pero Gustavo Petro creo que cuando mucho podrá poner 2 o 3 gentes, algo así. La situación es que no pasará de una tercera parte y estará con ministros también que no son exactamente puestos por él o favorables en la condición que él pudiera vislumbrar al inicio. Y en cuanto a legisladores, pues por lo mismo, tal vez si ya tenido una veintena, pero la conformación en su poder legislativo está fraccionado y obviamente no es exactamente un colchoncito muy suave que digamos. Entonces, estos elementos, continuamos por favor la siguiente lámina, estos elementos podríamos estarlos considerando para ver lo que él va a continuar. Ya veremos más adelante, haremos el detalle de por qué, si es tan necesario esto, porque va a repercutir en toda América Latina y en la política mundial, inclusive esta elección, y la que viene, ¿verdad? La de Brasil también, pero ya retomaremos eso en su momento. Recordemos esto en 2019 y después en 2021, que es donde vienen pues prácticamente las diferencias del por qué la inconformidad ya del pueblo, el hartazgo de toda esa explotación, de todo ese subdesarrollo enorme y todo ese sometimiento, una entrega de que podía determinar lo que fuese el gobierno norteamericano, la milicia, funcionarios, llegar como, ahora sí, como dice Biden, a su patio, fuera trasero o delantero, pero el pueblo verdaderamente en una condición difícil. Toda la política de Estados Unidos, recordemos de la agresión a Venezuela en particular, siendo que Venezuela tuvo un ejemplo reconocido mundialmente en su lucha contra el narcotráfico, porque no dejaba pasar nada ahí, derribaba los aviones que iban con estos cargamentos ilícitos, contrario a Colombia, y sin embargo lo estaban señalando de apoyar al narcotráfico. Son situaciones que vemos en Colombia, un gobierno verdaderamente por ellos manejados, muy represor. Estas fotos que están en archivo igual se dieron en 19 y en 21, y son de los aspectos que también hoy se vieron en los poco más de 11 millones de votos. Claro, fue 1 millón y fracción de diferencia contra todo lo que hizo el grupo del poder. Inclusive sacaron uno que le llamaban el Trump de Colombia, pero yo creo que fue favorecerle demasiado, ¿no? Un tipo misógino, machista, que yo creo que le trataron de buscar de que si no estaba el de este lado, la opción 2 o cómo ganarle, pero la situación se vio ahí muy marcado. Bien, vayamos a ver otra de las cuestiones que vienen arrastrándose. Bueno, pues de la producción de cocaína en Colombia, pues es una situación muy conocida. La situación es que hay muchas bases americanas y que llegaron ahí con 2 puntos básicos, dijeron el terrorismo y el narcotráfico, pero pues hasta se van sofisticando todavía, que es parte de lo que se encuentra Gustavo Petro. Aquí está lo que comentábamos, realmente estamos hablando que son como 7, 8 bases de las declaradas que tiene Estados Unidos en Colombia. Es una barbaridad para el tamaño de país. Aquí están donde pues lo toman. Ya ve que hasta lo estaban ubicando ahorita como amigo preferido y especial de la OTAN, no, una serie de cuestiones de esta es mi base y voy para allá,
pero el caso es que el pueblo pues salió inclusive a votar muchísima gente. Lo que hizo Gustavo Petro, que conoce también las cañerías de ese edificio llamado Colombia, y por eso ganaron. Aquí esto es algo interesantísimo, no es cualquier cosa. Si Honduras, que tiene una base militar de Estados Unidos, usted la tiene que ir llevando, manejando, imaginémonos aquí, donde estamos hablando de 7 reconocidas a expensas de otras que no lo son. Pasamos a la siguiente lámina. Entonces, viendo este panorama que se encuentra ahí, bueno, pues vamos a checar el que no es una plataforma muy cómoda donde Gustavo Petro va a arrancar prácticamente 4 años, insistimos, 4 años para tratar de ubicar lo que se ha ido amalgamando durante décadas y décadas. Es muy difícil. Ahora vemos unos detalles de Colombia, porque lo ponen con un crecimiento superior a Argentina, bueno, que Brasil creo que por ahí se mencionaba, según un combate a la inflación, pero realmente yo creo que a veces maquillan mucho los puntos. Ya ve usted, en Estados Unidos nos lo ponen de 2 dígitos y muchísima gente dice que ya estamos hablando de 2 dígitos de inflación. Bien, un parámetro aquí. El peso colombiano, como usted podrá apreciar, dice que está arribita de los 3.900 pesos colombianos por un dólar. Ahora, comparándolo al peso mexicano, pasamos al otro, estamos arribita de los 192 pesos colombianos por un peso mexicano, para tener un parámetro. Podemos ver la siguiente lámina. Aquí tenemos un casi, dice marca Colombia, su 61% de deuda. Estamos hablando entonces que de 100 pesos, pues debe 61, ¿verdad? Sí, en esa lógica simple. Y pues prácticamente no aparece aquí un endeudamiento muy alto. Sí es obviamente, y pues ya más de lo que gana, pero curiosamente no. Y aquí podemos hablar de otro elemento. Ha sido muy subsidiado, o sea, al ser casi un protectorado, pues le manda, aunque declaran muy bajitos, que es un apoyo de 1.500 millones de dólares y cositas por el estilo. Imagínese usted la derrama económica que tienen únicamente para las 7 bases militares declaradas. Vea usted cuánto consumen en todo lo demás. Y ya lo vamos a ver en Producto Interno Bruto. Pasamos a las siguientes láminas, por favor. Y aquí está. El del aspecto, este es el primer producto que destaca en Colombia. No es exactamente un gran productor, creo que habla entre 200,000 barriles diarios, cuando mucho, si se está esforzando porque está muy sediento Estados Unidos y demandarle a los europeos, pero esto es muy pequeño para ellos. Sin embargo, de esto, ¿a qué llama la atención? Obviamente el 40% se lo consumen los estadounidenses y el 31% más o menos China. Aquí es lo que nos llama la atención y ya veremos más adelante por qué. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. En el caso de estos derivados, también está lo del carbón, ¿verdad? Y también le llaman hulla y algunas otras cositas, pero de diferentes presentaciones. Aquí el 30% se va a Europa, aquí está variado porque creo es en Turquía y Holanda o los Países Bajos que le consumen este tipo de carbón. El 10% lo lleva a Estados Unidos. Pasamos a la siguiente porque pues deberíamos de decir que el café colombiano es lo primero. No, el café colombiano se mueve entre el tercero o 4 Producto Interno Bruto de Colombia, que le significa esos ingresos. Y de ahí el 45% de ese café se va a Estados Unidos y solamente un 9% se va para Alemania. Siguiente lámina, por favor. Está el oro, pero también hay una explotación de piedras preciosas. No aparece muy bien la información sobre esto, pero más que en el monto global. Pero vamos a la parte del oro, y aquí vemos que Estados Unidos lo consume el 35%, Italia se va con el 31%, y los Emiratos Árabes Unidos te llevan el 10% de ese oro. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, también aquí hay un aspecto florícola muy interesante.
donde el 80% se lo lleva Estados Unidos y el 4% respectivamente para Inglaterra y para Japón. Entonces, seguimos viendo en manera generalizada y en un balance que pues, Estados Unidos es el gran consumidor de los recursos de Colombia. Ahora dice, los porcentajes de la población, aquí estamos viendo que casi un 40%, lo que se está declarando según los datos, que nos da un poquito arriba de 40%, según marca la estadística, es 42.5%, lo vemos aquí, le llaman entre que pobreza, de la que se quiera llamar mediana, baja y todo. Pobreza es pobreza. Entonces, en medio del disfraz, casi va entre el 43 al 45% de la pobreza marcada en Colombia. Por eso decimos que contrasta básicamente con los indicadores de que su inflación no es muy alta y que su crecimiento económico va. Sencillamente lo maquillan. Ve usted los problemas que veíamos sociales del 19 y 21 y pues los medios prácticamente no decían nada, pero no vaya a hacer algo algún otro país, ¿verdad? Algún detalle porque se lo acaban en híbrida en este tipo de información. El protectorado de Estados Unidos puede hacer lo que quiera, está bien, aunque lo haga mal. El que no sea protectorado o no se someta a Estados Unidos, pues está mal, aunque haga bien. Bien, vamos a ir a un breve corte comercial y regresamos también para que podamos ir analizando con esta base que hice de lo de Colombia para vislumbrar los efectos que vemos con Gustavo. Torre BP Médica. Consultorios con el mejor modelo de servicios incluidos, con el mejor precio. ...200 espacios de estacionamiento... ...modernas instalaciones de vanguardia... ...y las mejores prestaciones de servicios. Ven y conócenos. Torre BP Médica. En Plaza Vía Park. Boulevard Belisario Domínguez, número 2116. En la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez. Torre BP Médica. Bien, ya estamos de regreso en Economía y Mercados con el interesante tema de poder vislumbrar qué se espera en esta elección de Gustavo Petro
como presidente de Colombia, que tomará posesión en el mes de agosto. Sí, no recuerdo bien el día, pero estamos hablando tal vez a mediados del mes de agosto. Ahora bien, considerando los datos que veíamos en la primera parte, podemos checar las circunstancias que estamos viviendo ahorita en el planeta. La inflación que se está empezando a mover, y decimos empezando porque la actitud que está tomando la OTAN, pues siempre comandado por Estados Unidos, para agarrarlos como tablero con el peón de Ucrania para jugarle un partido contra la Federación Rusa, no decimos que no vaya a ser mella de alguna manera en la Federación Rusa, pero se está viendo que les está saliendo peor a los europeos, a los norteamericanos también, que ya traían una situación difícil. No quiere decir que ahorita los problemas que está presentando la economía estadounidense, sus finanzas, sean de inmediato, ¿verdad? Es una condición que sí se les viene acentuando, porque creo que no esperaban la respuesta preparada de la Federación Rusa hacia lo que han intentado, pero tienen que buscar recursos por todos los lados. Son países acostumbrados al poder, al dominio, y estamos en una transición ahorita, y recordemos que todas las transiciones en la historia de la humanidad, todas vienen acompañadas de una situación un poco violenta o difícil, nada más que ahora hay armas que pueden ser de exterminio. Entonces se utilizan una serie de efectos que pues se la cobran, como viene haciendo la carestía, la inflación, dentro de eso mismo que genera la escasez física de los mismos alimentos, no solo en la parte económica que hablamos que repercuta, sino en la física. Todo ese trastorno, recordemos que siempre lo sufren más las economías y la gente que esté menos desarrollada. O sea, tristemente es una realidad, y sabemos que estos países que lo están ocasionando, pues por alguna razón tienen inflación altísima. Vemos de Europa tremendo, una Alemania que ha llegado a más del 20% de inflación, Estados Unidos que nos lo disfrazan con el 8 y tantos, que hay lugares como Morgan que dicen que ha pasado los 10. Bueno, y a ellos, curiosamente, tú dices, ¿cómo es posible que estén en crisis financiera y están mandando miles de millones de dólares? Sí, para la economía de armas, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo puede estar alguien quebrado financieramente y mandando dinero? Esas son las incongruencias que hay precisamente entre los grupos de imperio dominantes, y a los países de subdesarrollo repercute más. Por eso aquí tomamos lo que viene en América Latina, con este movimiento que es digno decirle a Estados Unidos, no nos miren nada más para medir músculo y porque la relación contigo no se ha traducido en desarrollo. Dígame usted, un país latinoamericano, ¿verdad? Vámonos, recorre usted desde México hasta la Patagonia en Argentina, y dígame un solo país que se haya desarrollado gracias a la influencia de Estados Unidos en el Canadá. Ninguno. Todos explotados, y hasta el botín compartido con los europeos que pertenecen a ese grupo de la OTAN o de la Comunidad Económica Europea. Entonces, viendo este aspecto, en Venezuela querían meter, obviamente por sus grandes recursos, a este señor Guaidó. Podemos ver la lámina, por favor, pero que resultó con, ya vimos, o sea, es una necedad de Estados Unidos, era con Donald Trump, de meter un verdadero, ahí sí me atrevería a ubicar, ya analizando, un verdadero vendepatrias, un patán que se prestó a que los recursos de un país se los quitaran, su refinería, lo que tenían en bancos, que no pudieran disponer de dinero ni para alimentos, ni para medicamentos, ni para lo básico de su país, queriendo retirar, según a Maduro, esa manera que utilizan de bloqueos. Iván Duque, que se acaba de ir ahí, ¿verdad? Pues se pone a estar lloriqueando porque la otra base que tenía políticamente Estados Unidos, pues ahorita aunque sea
son 4 años, a ver todo lo que le van a estar presionando a Gustavo Petro. Vea usted lo que están haciendo en Perú, ¿verdad? No dejan de hostigar, o en El Salvador también lo que están haciendo, o en Honduras mismo las presiones, pero tenemos que checar que ya cambió ese aspecto. El propio Estados Unidos va a negociar con Maduro para ver el petróleo, y resulta que ahorita Venezuela está ganando, ha crecido su economía de una manera enorme, y acaba de ir en el recorrido precisamente para la parte de Europa y el Medio Oriente, para hacer unas alianzas estratégicas, un lugar que está siendo reconocido, que Estados Unidos no se lo da, pero ya son mensajes claros en la comunidad internacional de estos países que ya la voz de lo que dice Estados Unidos ya no es la determinante. Claro, recordemos, ellos recurren mucho a sus ejecutivos y sus terapeutas que van en portaaviones, ¿verdad? Esa es otra medida. Sin embargo, esto está cambiando. Por eso decimos que el asunto en Colombia ahorita, de alguna manera, mueve esa política, pero vamos a ver qué va a pasar. La siguiente lámina, hablamos de la CELAC, ¿verdad? De la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Bien, creo definitivamente me sumo a las gentes que determinan que este es el organismo que debe sustituir a la OEA, Organización de Estados Americanos. ¿Por qué? Porque la OEA, con la presencia de Estados Unidos y Canadá, pues sí, hacía la política Monroe, ¿verdad? Que todo lo demás de América era para ellos. Inclusive las propias economías de Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos la absorbe, incluyendo desde los tratados. Ahora no se diga las economías de los latinoamericanos. Por eso la CELAC es muy importante, que lleve la potestad, y una cosa es que diga, te invito como observador que llegues, pero aquí somos puros latinos, ¿verdad? Y del Caribe. Entonces, este tipo de circunstancias son importantes. ¿Por qué resaltamos lo de Colombia? Porque aquí obviamente Colombia era personero, y lo que decía Estados Unidos para afectar a los demás países, pues Colombia era de lo número uno, o el presidente de nada, que es Guaidó, ¿verdad? Pues decía que nada y le querían dar su lugar. Los estragos que hizo en la OEA, eso es lo que sirvieron. Entonces, ya ahorita la CELAC, con Gustavo Petro, pues le va a quitar ese sentido de hegemonía, de prepotencia, de medir músculo de Estados Unidos, al menos ya se lo resta. Y lo que estaba regular con Brasil, con Jair Bolsonaro, que daba bandazos, ahora que Lula da Silva, si va en esta sinergia y él gana en Brasil, pues entonces más todavía se va a acentuar. De aquí no se trata que le llamen que los de izquierda, economía, no sé, comunistas, fueron que les digan, o al rato de que se van a venezolanizar y van a hacer comunicar. Mire, eso ya, se diga lo que se diga, ya lo que llama la atención es decir, bueno, ¿y por qué la gente está queriendo ubicar en cambios? No quiere decir que este sea bueno o malo, o sea, a lo mejor este es malo y el otro pues también, pero no sabemos quién sea menos peor. No es un consuelo. Tenemos que ver que los pueblos tienen que ser más partícipes en todo, pero ya un cambio es una expresión de decir, no me han dado resultados. Nicaragua es también el otro factor, por eso de Estados Unidos se está viendo afectada con esto. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Los BRICS, ya aquí vemos Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esto fue un instrumento muy inteligente que hicieron para poder entrar a diferentes partes del mundo. Aquí hablamos de América Latina, y probablemente Gustavo Petro, ahora en Colombia, pudiera entrar en esto, porque es una alternativa de no depender del Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial, porque es depender de Estados Unidos. Son los de las deudas espantosas. Y si quiere usted ver un ejemplo, cheque, lea un poquito sobre Argentina y verá cómo la dejaron nada más en el puro cambio de presidente. Fue una cosa terrible. Y pasamos a la siguiente lámina. Creo que aquí lo más importante, donde concluimos el programa de hoy, es que la tarea de Gustavo Petro, pues es este aspecto, ¿verdad? La condición que definimos ahorita, porque pues Estados Unidos no deja de ser un poder, y se lo vemos contra nosotros pues mayor, pero tenemos que ir por el lado
ya de aprovechar estos tiempos, este movimiento, estas transiciones, porque ya es una condición tripolar, le guste o no le guste a Estados Unidos, ya no es el único, no es el hegemón, pero esa transición cuesta. Y lo que están viendo con Rusia, que lo hemos comentado en otro de los programas que puede usted ver en la barra de Economía y Mercados, se puede ver cómo están frustrados porque tantos países, Estados Unidos y de la OTAN, no pueden contra la Federación Rusa ni financieramente ahorita, y le está pegando al mundo, nos está afectando a los que ni la debemos y estamos más retrasados. China es el otro poder más grande financieramente, económicamente, pero también ya va en la parte militar, creciendo muchísimo, porque como ellos dicen, es el lenguaje que entiende Estados Unidos y la OTAN. La Federación Rusa militarmente es un paraguas muy grande, y económica y financieramente ya demostró también cómo ya devaluó al dólar y al euro y sobrevalúa al rublo. Acuérdense que cuando lo empezaron a sancionar subió de 80 a 160 rublos por un dólar y ahorita vale menos de 60. O sea, han salido esas condiciones interesantes. Estados Unidos va a buscar cómo cuidar al traspatio o patio delantero, como nos ascendió Biden, pero Gustavo Petro tiene que ver esta situación con sabiduría, porque realmente va a reforzar la condición de una América Latina mejor y un mundo que debe tener la tripolaridad o la multipolaridad en una manera pacífica, que no vaya a trascender a situaciones más difíciles. Bien, pues ya llegamos al final del programa de hoy. Le pedimos, como siempre, suscríbase usted a nuestro canal, compártalo, comparte el conocimiento. Vamos creciendo gracias a usted. Denos un like, que siempre nos ayuda, y le esperamos con un placer y un gusto, como siempre, en Economía y Mercado. Hasta pronto.